jueces, juezas, jefes de las oficinas descentralizadas de la Autoridad Nacional de Control, señores jueces, juezas, integrantes de la Autoridad Nacional de Control, sede central. Muy buenas tardes. En breves minutos vamos a dar inicio con la segunda parte que corresponde al segundo Pleno Nacional de Jueces de Control. En estos momentos hace su ingreso al Salón de Juramentos el señor doctor Manuel Estuardo Luján Túpez y lo acompaña el señor doctor Roberto Alejandro Palacios Brán. El auditorio se pone de pie. Van a ocupar sus lugares en la mesa de honor. Asiento, por favor. Señor doctor Manuel Estuardo Luján Túpez, juez supremo titular de la Corte Suprema de Justicia de la República. Señor doctor Roberto Alejandro Palacios Brán, jefe nacional de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial. Señores jueces, juezas, a todos los presentes, buenas tardes. Continuamos con el desarrollo del segundo Pleno Nacional de Jueces de Control. Para esta tarde se tiene programado la disertación denominada La Ética Judicial. La disertación está a cargo del doctor Manuel Estuardo Luján Túpez y antes de dejarlo con la ponencia vamos a dar lectura a su hoja de vida resumida. Manuel Estuardo Luján Túpez, doctor en Filosofía del Derecho con estudios en la Universidad de Granada, España, doctor en Administración de la Educación, doctor en Derecho, maestro en Derecho Constitucional y Administrativo, docente universitario de posgrado en las Universidades Nacional de Trujillo, Nacional Santiago Antúnez de Mayolo de Huaraz, Pontificia Universidad Católica del Perú. Se desempeña como juez supremo titular de la Sala Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. Es coordinador nacional del Subsistema de Extinción de Dominio, presidente de la Academia de la Magistratura, ha sido jefe de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura de la Libertad durante los años 2013 al 2016, premiado por 2 años consecutivos como la mejor gestión contralora, autor de diversos libros como Código Procesal Penal, comentado, Técnicas de Litigación Oral y Teoría del Caso, y Diccionario Penal y Procesal Penal, así como de diversos artículos jurídicos en filosofía del derecho, derecho constitucional, derecho administrativo, derecho penal, derecho procesal y derecho de extinción de dominio. Señoras y señores, tengo el alto honor de dejar con la ponencia de esta tarde, denominada La Ética Judicial, al doctor Manuel Estuardo Luján Túpez. Doctor, adelante, por favor. Muy buenas tardes, señoras y señores. Distinguido doctor Roberto Palacios Brán, jefe de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial. En principio quiero agradecer mucho la gentileza de la invitación para poder conversar sobre un tema sobre el cual en realidad es harto complejo abordarlo y mucho más complicado el poderlo examinar. En parte porque nos hemos acostumbrado a la legalidad, ¿no? Para tomar las palabras de Piero Calamandrei. Y en realidad la ética y la legalidad, por cierto, es el mundo de la heteronomía, de la heteromandación, de aquello que se nos ordena, ¿no? El propio Ronald Dworkin decía en el prólogo de uno de los libros que sugiero leer, el Lobsa Empire, el imperio, le traducen como el imperio de la justicia, pero en realidad él siempre lo corregía como el imperio de la ley, porque es de lo que trata. Señalaba que toda nuestra vida está sometida a este abstracto amo que es la legalidad. No siempre la llamamos legalidad, muchas veces le llamamos costumbres, ¿no? Cortesías, incluso modas. Hasta en eso, fíjense ustedes, hay leyes, ¿no?
Por ejemplo, yo a veces con mi esposa tenemos esas conversaciones porque ella me dice, bueno, esa corbata no va con ese terno. Bueno, y digo, ¿y quién ha dictado esas normas de estética? Bueno, pues son leyes y así. Y si nosotros ahondamos más, vamos a ver que eso ocurre incluso hasta en el plano instintivo, porque nosotros, nuestro sistema nervioso, el simpático es el que domina la voluntad, pero el parasimpático no. Por ejemplo, gracias al parasimpático autónomo es que podemos respirar, pero nadie se pone en este momento voy a respirar y ahora voy a exhalar. No, eso no lo hace automático. Incluso fíjense ustedes, para mí, que es la magia más impresionante, es el manejo del parasimpático de la epiglotis que está acá, entre la laringe que pasa al estómago. Es una pequeña membrana, que es como que se levanta y se cierra. Para poder hablar, se cierra. Para poder respirar, se cierra. Pero cuando comemos se tiene que abrir, porque si no, no pasarían los alimentos, ¿no? Y fíjense ustedes, como nadie se pone, en este momento, membrana, levántate, voy a comer algo, ¿no? Lo hacemos instintivamente. Y por eso, cuando en el parasimpático nosotros estamos demasiado a veces distraídos pensando en alguna cosa y el parasimpático necesita estar atento a ello, por ejemplo, estamos manejando el vehículo y a veces lo hacemos tan autómatamente y en ese momento queremos al mismo tiempo comer algo, pues el parasimpático dice, un momento, estoy ocupado con algo, pero yo quiero comer, entonces por eso nos ahogamos, porque no logra reaccionar la epiglotis a cerrarse o abrirse y por ello el alimento va hacia un conducto faringítico, hacia los pulmones y nos podemos hasta morir por ese ahogamiento. Entonces, toda nuestra vida está sometida a reglas. Y por eso este tema es tan complejo de abordar, porque claro, las reglas a las que nos sometemos, ¿no? Dependen solo de nuestra voluntad. Y he querido tratar de, al Pleno Nacional de Jueces de Control, traerles justamente esa hipótesis de trabajo. ¿Por qué? A pesar de que la ética depende plenamente de la autonomía de la voluntad, no es algo que se puede obligar, es algo que solo depende de mí y nada más que de mí. Y si yo no quiero, no va a pasar nada. Voy a ponerles el ejemplo más sencillo. Si yo decido mentirme a mí mismo, mentir a otro ya es otra cosa porque tengo que hacerse un acto transitivo, pero mentirme a mí mismo, ¿no? Por ejemplo, no hombre, tú eres alto, eres grande y soy chato, ¿no? Bueno, me estoy mintiendo, pero si yo decido mentirme a mí mismo, nadie me va a juzgar por ello, solamente yo. El problema es que a veces los juicios morales que encardinan la ética son los más severos, por cierto. Eso es lo que explica el suicidio, la angustia, la ansiedad, incluso la transmutación del parasimpático al simpático, y es lo que se conoce ahora en clínica neurocientífica como las enfermedades psicogénicas, o psicofísicas para algunos, ¿no? Es una enfermedad porque físicamente yo tengo una enfermedad, como la ansiedad, por ejemplo, y me da crisis de ansiedad y necesito medicarme para eso, ¿no? Pero no nace de un patógeno externo que ingresó a mí, no es un microbio, una bacteria, un virus, no, es mi cerebro que ha generado esa condición de sanidad. Entonces, por eso quería traerles esta tarde
el análisis que tengo sobre cómo enfocar ese problema cuando juntamos las dos cosas, porque en realidad es muy complicado. Y esa es la respuesta correcta, fíjense ustedes, ¿no? La respuesta correcta es que antes podíamos nosotros decir, es que los corruptos son estos o son aquellos. No es así. No es así. Fíjense ustedes, la corrupción es un problema de personas, del mundo ético y moral que cada persona posee. No es una cosa que se educa. Por supuesto sí, se vuelve más experta, eso sí, pero es algo con lo que viene la fibra de cada quien, y por eso es muy difícil, porque entonces es como hacer cortocircuito, porque yo quiero juzgarte éticamente o necesito hacerlo por mandato de la ley de la función pública, por ejemplo, de la ética del funcionario público. La ley manda que yo deba juzgarte por esto, pero es un mundo de la autonomía en el que yo hago eso porque quiero hacerlo, o dejo de hacerlo porque quiero hacerlo. Precisamente por eso dice también el profesor Dworkin, es que yo puedo exigir una sanción porque tú quieres actuar así, no es porque nadie te impone actuar así, a diferencia que el defecto fuese legislativo. Entonces, obvio, ¿no? La ley te puso en ese entredicho, entonces claro, por eso hemos llegado a ese punto, pero acá no. Entonces, ¿cómo hacer, o mejor dicho, cómo no hacer que haya ese cortocircuito? Es de lo que vamos a tratar. No sé, y preparé unas diapositivas, no sé si las tienen, por favor, para poder comenzar. Bien, empecemos entonces a analizarlo del comienzo, ¿no? El poder tiende a corromper y el poder absoluto tiende a corromper absolutamente. Así que ese es el punto de partida. De hecho, el constitucionalista alemán Karl Loewenstein decía, existen 3 indicadores imposibles de separar, pero estos 3 indicadores guían toda la naturaleza de la sociedad humana, toda, y son el poder, la fe y el amor. Fíjense ustedes. Pero eso no es lo complejo. Lo complejo son sus combinaciones. Fíjense ustedes. El poder del amor. Hay montones de experiencias, por ejemplo, de madres que logran levantar un vehículo para sacar al crío debajo. El poder del amor. Pero en su antípoda está lo cáustico, el amor al poder. Nos atornillamos en donde podemos tener poder, y por eso aparece la corrupción. Cuando yo empiezo a tener la capacidad de dominar al otro, o sea, cuando soy capaz de hacer que el otro haga lo que yo quiero. Y para eso, no crean ustedes que necesitan tener una cinta blanquirroja. Eso lo podrían hacer, muchísimas gracias, siendo el vigilante de una puerta. ¿Han visto el poder que tiene? Usted no pasa. En la mañana no me dejaron entrar, por ejemplo, y tengo una cinta blanquirroja. Y vamos, soy aquí, digamos, dueño de casa. Pero estaba, ¿sí? ¿Puedo hacerlo con esto? Ok, gracias. Y entonces, el amor al poder, la fe en el poder, algo que tanto necesita este país, sobre todo en quienes ocupan el poder más dinástico, ¿no? Ejecutivo, legislativo, judicial. ¿Y cuándo llega a corromper ese poder?
Como señalaba el deán, ¿no? Este es un deán británico, el varón de Lord Acton, o Lord Acton para los patas, John Emerick Edward Dalbert Acton, ¿no? Cuando uno considera que el poder es más importante que la persona. Pero eso no es algo gratuito. Veamos cómo se adquiere. La sociedad nos coloca en ese predicamento. En primer orden, es difícil, fíjense ustedes, llegar a la meta. Una sociedad equitativa, el Perú, por si acaso, para los que no se hayan enterado, no es una sociedad equitativa. Una sociedad equitativa es donde todos tuviesen la oportunidad de las mismas, todos tuviesen las mismas oportunidades. Eso no es algo que hay en este país. Y lo peor es que lo hemos degenerado haciendo antípodas, ¿no? Yo soy verde, yo soy rojo. No sé a qué nos va a llevar el pintarnos de color, porque en realidad lo que necesitamos es todo reconocernos como peruanos en el Perú, como decía Vallejo. Y bueno, esto engendra ¿qué? Engendra inequidad, engendra informalidad. Por un lado tenemos, fíjense ustedes, al que está ya casi a un escalón de llegar a la meta. Yo siempre ponía este ejemplo con mis estudiantes, que es más fácil entenderlo. Les voy a hacer regresar a cuando eran estudiantes. Vamos a imaginar a este señor que está casi al borde de la meta, ¿no? Vamos a imaginar que este señor tiene libro. Para poder aprobar el curso necesitan un libro. Él, bueno, como tiene dinero, va y se lo compra a la librería y lo lee. Pero luego tenemos a este señor, fíjense ustedes, él tiene que llegar a la meta, a la misma meta. ¿Qué hace él? No tiene para el libro. Una opción sería la solidaridad, pero lamentablemente no nos inclinamos porque somos por naturaleza egoístas. Entonces, ¿qué hace él? Lo fotocopia, o lo escanea, o le toma foto, ahora con el celular. Pero si luego dice, pucha, pero también necesito para el pasaje, para ir a la universidad, y también necesito para comer, porque necesito almorzar, si no mi cerebro no funciona. Y para eso, entre paréntesis, el cerebro justamente le gusta todo aquello que nos hace daño, pero eso es lo que le gusta el dulce, le gusta la grasa, de eso vive el cerebro, ¿no? Bueno, y entonces, ¿qué va a hacer? Pues va a llegar saltándose la barda, porque el tiempo en que tiene que llegar a la meta es el mismo. Imaginen ahora, pónganlo un médico, un abogado, ¿no? Un ingeniero, y por eso se engendra esta inequidad y esta informalidad. Eso no sería problema si no tuviéramos el parasimpático y el simpático. Ahí tenemos el otro lío, la madurez. Por alguna razón desconocida, los latinos, y yo diría en específico los peruanos, toda peruana y todo peruano, tiene esta marcadísima diferencia. Fíjense ustedes, un europeo es al revés, ¿ya? Un latino, no lo sé por qué, pero es así. Lo que desarrolla mucho un latino es su madurez cognitiva. Habilidades duras, pónganlo allí. Pero no tiene habilidades blandas. En cambio, fíjense ustedes, el europeo es al revés. Al europeo tú tienes que decirle, así como en Macondo de 100 años de soledad, como el Gabo, esta es una vaca, la vaca da leche, con la leche se hace café con leche.
Eso no le tienes que decir a un peruano. Y si no, vayan a ver a los críos que les dan un celular, ni siquiera necesitan instrucciones. Ustedes se acuerdan cuando empezaron los celulares, venían en una cajota con un librito que tenía como 1000 hojas de cómo funcionaba el celular. Ahora vayan a comprar un celular, con las justas les dan media carita en una hoja donde con las justas viene la garantía, ya no viene instrucciones. ¿Por qué? Porque antes estaban hechos para los europeos, pues. Vayan ustedes a Europa si quieren, a París o si quieren a Madrid, ¿no? A donde les parezca más bonito, a ver si encuentran una llantería o una vulcanizadora. Allá no. Allá, ¿cómo hacen para vivir? Bueno, se les pincha un neumático, se les baja una llanta, se les ahueca ¿no? La botan y se compran otra, ya está. Aquí no. Aquí la parchamos y le ponemos parche al parche, y si nos apura también parche al parche del parche, y sigue funcionando, ¿o no? Pues sí, a ver. Pero en cambio, con la madurez afectiva, vamos, que sufrimos. Claro. Y por eso se explica, y no estoy hablando solo de varones, por eso a mí me gusta más hablar en impersonal, porque en realidad todos somos iguales, porque el cerebro es uno solo. No es que hay unos más inteligentes y otros menos inteligentes, ¿no? Lo mismo existe Albert Einstein que Marie Curie. Y para lo malo también, lo mismo pueden encontrar a un corrupto que a una corrupta en igualito. Y si no, enciendan la televisión y van a ver. Porque no depende del sexo, depende de la persona. Y en cambio, por eso las habilidades blandas nos cuestan mucho. Y por ello, cuando rompemos el parasimpático, ¿cómo lo hacemos? Pues con un poquito de alcohol, ¿no? Y le echamos más alcohol, entonces nos aflora toda la habilidad. Pucha, ¿cómo te quiero, pata? ¿O no? Algo que no lo diríamos, pero jamás, ¿no? Nos echamos un poco de alcohol y claro, llegamos a la casa y cogemos al hijo y lo besamos hasta por donde podemos. Pero cuando estamos sanos, ¿no? Te vaya bien. Y eso haciendo un gran esfuerzo. Y por eso ellos de regreso nos hacen peor, ¿no? Cuando van haciéndose adolescentes, ¿no? Antes, claro, de niños sí, nos toman de la mano, nos dejan llevarlo, pero se van haciendo adolescentes, no. Como a 2 cuadras, déjame aquí nomás, ya de aquí yo voy. No, ¿cómo? No, de acá nomás que me van a decir cómo te lleva tu papá o tu mamá. ¿Por qué? Porque no trabajamos eso. Y precisamente esta ruptura es muy difícil para poder analizar la ética, fíjense ustedes. ¿Y por qué es tan difícil? En la etiología de la corrupción, uno de los ensayos que publiqué hace un tiempo, hice un recuento de varios autores, me quedo con 2 nada más, Michel Foucault y San Pablo. Fíjense que estoy tomando las antípodas por si alguien conoce de filosofía. Es muy difícil la libertad, porque es lo que más nos cuesta educar, la libertad que cada uno tiene, ¿no? Y la ética es el mundo justo de la libertad, y por eso tenemos que autolimitarlo, y por eso, ya les voy adelantando, hemos tirado la toalla. Por eso hacemos un código de ética, que es una ley, que es heteronomía pura, no es autonomía, es heteronomía. Y podemos ahí poner, mire usted va a ser bueno hasta que se muera, usted va a ser honesta hasta que se muera, usted va a ser responsable. Sí, está muy bonito en el papel, pero sépanse que ese es el mundo de mi libertad. Yo si quiero soy honesto. Y si no, fíjense ustedes lo que a veces hacemos en sociedad, ¿no? Estamos ahí, ¿cómo no se muere? Mejor que no se muera, que Dios lo recoja ya, que no es lo mismo que desear que se muera. Y luego ya uno, hola, ¿cómo estás?
impostamos un beso que sonoro todavía, como para que se escuche por los siglos de los siglos. Porque es mi mundo. ¿Quién va a saber la diferencia? Y si no, díganmelo a mí cada vez que tenga que escuchar, ¿no? Y usted está acusado de peculado y alguna vez, no, jamás yo me toqué un sol, siquiera. Claro, fueron varios millones, un sol no. Pero ¿por qué tenemos esa capacidad? Pues por eso, porque este es el mundo de la autolimitación en donde hemos incursionado. Los estereotipos es el mayor problema que afincan acá. ¿Por qué uno es así? ¿Por qué tiene uno una forma de vivir y otra forma de vivir después? Porque en realidad vivimos de estereotipos. Miren ustedes, si viviéramos, no sé, hace un cron atrás, un cron es 1.000.000 de años, regresemos 1.000.000 de años, estarían los cromañonenses todavía caminando. Nosotros somos descendientes, por cierto, de ellos, y ellos nos mirarían como bichos raros, porque ellos andaban calatos, como muchos echaban una piel encima cuando hacía mucho frío. No estoy diciendo que hay que andar desnudos, ¿no? Pero lo que estoy diciendo es que eso es un estereotipo, y cuando el estereotipo a mí me lo considero valioso, entonces destruyo la libertad. Mi libertad se somete, se vuelve rea, se vuelve esclava del estereotipo, cualquier estereotipo. Y por eso los estereotipos, dice Michel Foucault, es el peor grillete que uno puede tener en la vida. Y eso, San Pablo lo decía de otra forma, es el corazón que nos mueve hacia donde está tu corazón, tu tesoro, allí está tu corazón. Entonces el primer examen que hay que hacer para poder analizar la ética es ese: ¿qué es lo que yo considero valioso? Y lo segundo, que es más difícil, ¿eso que considero valioso es un estereotipo social o es algo que realmente para mí ha formado? No todos los estereotipos sociales, o mejor dicho, no todas las costumbres sociales son estereotipos. Estereotipo es un modo de comportamiento irracional, por decirlo de alguna manera. O sea, yo actúo porque así está dado, pero no porque yo lo haya pensado que debe ser así. Y por eso por eso señalaba Blas Pascal: yo no le temo tanto a una persona que tiene un credo, una fe, porque el solo tener una fe, aunque esté totalmente equivocado, aunque Dios no exista realmente, el hecho de que tenga una fe le pone un límite, porque busca trascender. O sea, no es solo miedo, pero es además miedo. Pero no es el único grillete que tenemos. Sépanse que tenemos todos estos conjuntos normativos. El ético, que algunos como los teóricos, como Max Scheler, por ejemplo, señalaba, que él no lo tomaba como un conjunto normativo, porque en realidad es lo que yo quiero, y por eso para algunos puede ser el primer valor el dinero, o pongámoslo en sentido ético, ¿no? La riqueza. Y para otros puede ser la vida. Pero fíjense cómo eso domina la sociedad. Quítame la vida, pero no me toques ni un centavo de mi bolsillo. Dígamelo a mí que me meto a extinción de dominio. Métame preso, pero con mis bienes ni te metas, ¿no? No sé, es un mundo de valores al revés, pero en fin. Está la norma religiosa, la norma jurídica, las leyes y las normas sociales. En algún punto todas convergen, pero en otros se diferencian, ¿no? Como la etiqueta social, por ejemplo, que no necesariamente tiene que ver con eso. Pero entonces este cortocircuito, libertad o sociedad, el problema es ese. El problema
es que somos precarios, somos contingentes, somos falibles, somos diminutos. Y por lo mismo, no hay otra manera de alcanzar lo que yo quiero. O sea, si bien que puedo ser libre como yo quiero, como voy a ser libre, y por eso está la novela de Edmund Dufour, el Robinson Crusoe, donde a pesar de eso y de los viernes, Robinson nunca pudo ser feliz a pesar de que vivía en una isla solo. Y bueno, acompañado de sus viernes, que eran los aborígenes. Pero no lo pudo porque en realidad necesitamos la sociedad, necesitamos la vida social. Pero para la vida social, la primera renuncia que tiene que hacer el hombre, el ser humano, mejor dicho, es renunciar a su libertad. O sea, si yo quiero vivir en sociedad, tengo que renunciar a mi libertad. Por ejemplo, ustedes aquí podrían estar en Aruba, no sé, ya no digamos Aruba, pero Pucusana, ¿no? Están acá. Es un sacrificio. Y escuchándome a mí, más sacrificio todavía. Pero ¿por qué lo hacemos? Porque esto nos impone la vida social. Yo quiero tener un lugar, un cargo, un puesto, un sitio, una profesión, un oficio, un servicio. Si va unido a la vocación, mucho mejor. Y esos sacrificios son los límites que nos imponen. Alguien, esto también lo señalaba el profesor Max Weber, alguien puede decirte, oye, pero esos límites, ¿por qué los tienes que aguantar? Correcto, correcto. No existen límites. Estás plenamente equivocado. ¿Por qué pueden existir límites jurídicos? Llamémosles sociales si quieren. Porque existen límites naturales, pues. Y si existen límites naturales a mi libertad, significa que entonces estoy sometido a límites, que jamás mi libertad puede ser absoluta o ilimitada. Entonces esa es una primera premisa y el primer paso para avanzar hacia una ética, que yo reconozca que aún viviendo como naturaleza en modo instintivo puro, yo voy a tener límites. Por ejemplo, yo me muero, ese es un límite, porque no puedo desear vivir para siempre. Fíjense que algunos sí lo desean, algunos ya se han echado en estas famosas máquinas de nitrógeno líquido y con criogenia para ver si pueden, en algún momento alguien sabrá cómo revivirlos. Bueno, no sé, pero gastan millonadas en eso, varios muertos. Pero es un límite. También es un límite la vida. ¿O a poco alguno dijo, yo voy a pedir, me hizo su solicitud por triplicado? A quien sea, al destino, a Dios, al Hades, a quien ustedes quieran, ¿no? Yo por triplicado hago mi solicitud. Quiero nacer en tal sitio, en tal fecha, con tales condiciones. Quiero ser así, de este tamaño. ¿Alguno hizo esa solicitud? No escogió eso. De hecho, en la vida, los únicos familiares que escogemos son los amigos. Son los únicos familiares que escogemos. A los demás, en algunos casos, los tenemos que aguantar. No nos toca más remedio, porque así nos ha tocado, ¿no? Y entonces, fíjense ustedes, está el límite en la naturaleza. Luego está el límite de la voluntad. Por ejemplo, yo no puedo elegir lo que quiero. ¿Cómo que no? Si tú puedes elegir lo que sea. No, hombre, si a mí me dan a elegir, por ejemplo, entre un pastel de choclo, por decir, y un pastel de chocolate, a ver, usted elija. Si yo elijo el chocolate, estoy descartando el choclo. No quiero los dos, no puedes elegir los dos, te toca uno. Entonces también tu voluntad tiene límites. ¿Cuál es el límite de tu voluntad? Lo que escogiste, porque lo que escogiste anuló por esencia todo lo demás. Piensen ustedes en las decisiones más trascendentes. Voy a ser abogado, voy a ser abogada, me voy a casar, voy a ser jueza, voy a ser jueza de control. Fíjense ustedes, son decisiones. Eso anula todas las otras decisiones que puedan tener. Por ejemplo, ya no podrán ser astronautas,
Aunque ahora quién sabe, ¿no? Van a decir que ponen una agencia espacial en Talara, a lo mejor se postulan para ser los primeros peruanos o peruanas en salir al espacio. Y entonces, si tenemos límites naturales, si tenemos límites volitivos, entonces los terceros también nos pueden poner límites. Ahí aparece el derecho y las reglas sociales. Y aun cuando existen las condiciones externas, la ética siempre va a depender de mí, de mi autolimitación, ¿no? Todos los actos humanos que tenemos en la vida, o los elegimos plenamente, eso se llama conducta libérrima, o a través de parámetros, y eso se llama conducta condicionada. Ya de entrada les voy diciendo que aquellos que creen que pueden tener una conducta libérrima están plenamente equivocados. Todas nuestras conductas son condicionadas. Precisamente si las conductas no fueran condicionadas, no existiría el derecho penal, por si acaso, porque yo no podría enviar a la cárcel a una persona si no existiera condiciones de actuación que se quiebran, que se violan, que se vulneran, o de lo contrario no podría. Entonces aparece filosóficamente si el derecho puede ingresar en el terreno de la moral, si yo puedo legalizar la moral. Cuando todavía no era papa, su santidad, ¿no? Su nombre con el que escribía, por cierto, él ha escrito muchos libros muy interesantes, Karol Józef Wojtyła, él señalaba que nosotros somos en sí mismos signos de contradicción. Es un librito que él escribió, se llama Signo de Contradicción. Fíjense ustedes, para poder dejarnos de equivocar, ¿qué necesitamos? Equivocarnos. Para aprender, ¿qué necesitamos? Ignorar. Para ser libres, ¿qué necesitamos? Ser esclavos. Claro, porque alguien que ha vivido toda su vida esclavo y no sabe qué cosa es libertad, nunca le va a apetecer nada. Precisamente lo contrario, ¿no? La libertad la esclavitud genera la libertad, porque yo te tengo que obedecer, y yo porque tengo que cumplir estas reglas, y yo porque tengo que ser de esta manera y de la otra, ¿no? Y eso no es problema. No es problema que nosotros estemos sometidos a reglas. El problema es cuando esas reglas, dice Michel Foucault, se convierten en actos de dominación o en actos de poder. Y cuando las reglas se convierten en actos de dominación o en actos de poder, y aquí está la médula espinal de por qué se puede exigir ética a los jueces, a las juezas, a los servidores jurisdiccionales y a todos los que se vinculan con el mundo del poder judicial, porque lo que hacemos es un servicio, es un servicio, no una dominación. Y ese es precisamente el nudo gordiano, el punto crítico, el eje central de todo este problema, que yo, juez, pierdo la perspectiva de que lo que yo realizo es un servicio y empiezo a condicionarme que lo que yo tengo es un poder, el poder de mandarte preso, el poder de quitarte tus bienes, el poder de hacer que pagues una pensión. Pero eso es lo malo, ¿no? Y todo el estereotipo de la justicia que tenemos actualmente implementado nos ha llevado a entenderla como no servicio. ¿Qué cosa es la justicia? Un gasto. ¿Por qué es un gasto? ¿A poco no productividad? PPR. ¿Cuánto has producido? ¿Por qué? Porque es un gasto. Tú no me produces, entonces venga. Y pobre, bueno, ya sería una lástima, Roberto, que estén haciendo expedientes porque la gente no produce, porque ya sería el colmo, ¿no?
Claro, otra cosa es que seas un ocioso y un holgazán ¿no? Pero si tú tienes a gente que, no sé, pues se lleva expedientes a su casa porque no le alcanza el día, en fin. No, con esto no estoy diciéndoles que venga, aplaudan a la haraganería, ¿no? Yo lo que les estoy diciendo es que eso es un estereotipo, pues. ¿Por qué? Porque le enfocamos la justicia como un gasto. No te voy a dar más, no te voy a dar jueces de control. ¿Por qué? Porque no me produces, no me haces esto, no me haces aquello. Hombre, la justicia no es a destajo. ¿Qué cosa es un servicio? A ver, pongámoslo en perspectiva. La medicina, la salud es un servicio. ¿Por qué tiene que haber una posta médica a cada cantidad de habitantes? ¿Por qué tiene que haber una clínica especializada a cada cantidad de enfermos? Porque es un servicio. Oiga, a su posta vienen 4 personas, no me interesa, porque es un servicio. Pero como no lo vemos como un servicio, la justicia, entonces claro, pero miren ustedes los países que sí lo ven como un servicio. Finlandia, ¿saben cuántos jueces por cada 100.000 habitantes tienen? 65 jueces por cada 100.000 habitantes. Saquen su calculadora y echen pluma. ¿Saben cuántos tiene el Perú? El Perú tiene 0.6, ni siquiera uno, 0.6 por cada 100.000 habitantes. Ni siquiera uno. Y si lo seguimos mirando así, pues no. Entonces, eso es lo que decía, pues. Entonces, vamos a seguir teniendo jueces y juezas que creen que tienen poder, pues, porque es menos uno, si que ni siquiera uno. Pues ya, vamos a aproximarlo decimal. Como es 0.6, uno ya. Uno. Entonces, por eso yo soy el único y por eso tengo poder y por eso camino como si nadie me importara. Claro. Pero si yo lo viera como un servicio, entonces miren cuántas cosas cambiarían. Va a ser muy difícil cambiar las habilidades blandas, porque la cara de suegro que tengo, la cara de malhumorado, nadie me la va a quitar, ¿no? Pero por lo menos, vamos. Y fíjense ustedes, si alguien entendiera esa lógica, y ojalá que algún día se entienda, le quitarían eso que hacemos. ¿Por qué se colapsa la corrupción alrededor de ese uno? Porque es uno, pues. Y por eso la carga procesal y por eso todo lo demás. Pero tampoco es una panacea que aumentemos a cantidad. También necesita otras cosas. Y entonces, segunda parte ya para ir cerrando, ¿cómo llegamos a la solución? ¿No? Porque supongo que el problema ya ustedes medianamente ya lo habrán pensado. Bueno, la solución que hemos nosotros elegido para poder solucionar esta interrupción entre la ética y la ley es hacer códigos de ética. ¿Por qué? Porque hemos partido del razonamiento de Pascal, ¿no? 2 o más actos humanos hacen un hábito. Los hábitos forman límites, los límites estructuran reglas y las reglas pueden ser organizadas en códigos. Esa es la solución, un código de ética. Y hombre, y al que falte el código lo sancionamos, ya está, esa es la solución. Pero esa no es la solución, lamento mucho decirlos. ¿Por qué? Por eso, por las aristas que tiene. Si no entendemos los niveles de esos códigos. La ética de Nicómaco, para mayor profundidad, que es de Aristóteles. ¿Ah? El primer código que existe es el código moral. Es el tercer nivel, el código moral. Para esto quizá es necesario señalar muy rápidamente que Aristóteles consideraba que las personas tenían 4 evoluciones sensitivas, o sea, sus capacidades evolucionan en 4 grados. El primer grado es la técnica, es lo primero que nosotros aprendemos, histórica e incluso etáreamente, ¿no? Lo primero que hace el niño es técnica. El niño aprende cómo solucionar sus problemas técnicos.
esa evoluciona a un segundo grado, ¿no? La episteme. La técnica se vuelve ciencia, conocimiento, ¿no? Si por ejemplo a un niño le dan a resolver una operación matemática, primero aprende la técnica, pero una vez que sepa la técnica se vuelve conocimiento, ¿no? Algunos todavía educamos la memoria, pero en realidad es más maña que memoria. ¿Cuánto es 2 más 2? 5, ¿no? Estoy bromeando, por cierto. ¿No? Pero en cambio todavía, es más, a mí me educaron de esa manera, ¿no? A ver, la tabla del 2, decía mi papá, si no, no sales a jugar, y así. El segundo nivel ya es más que el nivel moral. El nivel moral es el nivel de la libertad. Mejor dicho, para que se entienda, moral, ¿qué cosa es? Es actuar con libertad, eso es moral. Entonces, una persona moral es aquella que actúa con libertad. ¿Y qué significa actuar con libertad? Es hacer lo que yo quiero, pero asumiendo todas las consecuencias de lo que yo quiero. Eso es. Si yo digo, por ejemplo, muy bien, me voy de fiesta y voy a emborracharme hasta perder el conocimiento, pero si al siguiente día estoy diciendo, uy, cómo me duele la cabeza a la hora que me fui de fiesta, entonces no he sido libre. Y si no he sido libre, no soy moral. Si yo quiero tener una relación sexual y tener simplemente relación sexual y satisfacer mi libido, pero nada más, pero resulta que viene un embarazo que yo no he deseado, ay no, vamos a abortar, entonces no soy libre, pues, porque no estoy asumiendo las consecuencias que yo hice. Igual con todo, si tomo una decisión y esa decisión tiene que ser moral, tiene que ser libre. Primer grado. Segundo grado, para que esa decisión sea además axiológica, es el segundo grado, ya evolucionamos ya no solamente de la técnica al conocimiento, sino pasamos a la frónesis. Tecne, episteme, frónesis. ¿Qué es la frónesis? La prudencia. Yo tengo conocimiento, sí, pero tengo que ser prudente. ¿Y cómo soy prudente? Teniendo una escala de valores en la vida. Fíjense ustedes, yo puedo aprender mucho, pero todo lo que yo sé de inteligente lo utilizo para el mal. Aquí en la historia del Poder Judicial tenemos muchos ejemplos de eso. Muy inteligentes, pero lo utilizan para hacer daño. Y por eso la frónesis nos lleva al segundo grado. Y al último grado de ese código es que yo pueda ir hasta al deonto, al deber, ¿no? ¿Cuándo es el deber? Cuando las cosas que yo hago, las hago porque son valiosas, pero las hago además porque están regidas por valores y porque es lo que hago porque yo quiero que eso inspire mi vida. O sea, yo mismo condiciono mi mundo. El problema ha sido cuando hemos necesitado traducir esto en derechos. Hasta el siglo XVIII, estas concepciones que acabo de decirles no existían, porque había una monarquía y el monarca nos decía qué hacer y todas nos sometíamos. Y uno que otro decía, ¿por qué tengo que obedecer eso? ¿Por qué tengo que...? No, pero claro, el siglo XVIII. Y por eso los derechos se consideraban absolutos. Porque creían que era una unidad. Yo lo que quiero es lo que voy a hacer, pero no se puede hacer todo lo que uno quiere, pues. Ya les dije, existen límites naturales, existen límites volitivos, existen límites sociales. Lamentablemente, en el mundo del siglo XVIII, de los derechos liberales absolutos, todavía no se entendía la figura del otro. Voy a ponerles el ejemplo que pone San Pablo. Imaginen ustedes un pan, imaginen ustedes un pan que tiene que ser compartido. La primera edad, que es la edad de los derechos liberales, es, ¿qué hago con ese pan? ¿Me lo como yo solo? No existe nadie más. Oiga, pero también hay otros que necesitan pan, que tienen hambre. No me importa, yo solo me lo como. El derecho liberal. Imaginen que la silla donde están sentados es un derecho.
Si lo entendiésemos como todavía algunos derechos los entienden ahora sí, y por eso tanto conflicto. Esos derechos, fíjense ustedes, si fuese esa silla un derecho, ese derecho no sería de todos. ¿Por qué? Porque sería del primero que se sienta. Y todos los demás tendríamos que mirar. Imaginen ahora que hay una sola silla. Y por eso se evoluciona en el siglo XIX hacia los derechos fundamentales. ¿Cómo aparecen los derechos fundamentales? Cuando yo descubro al otro. El mismo pan del ejemplo de San Pablo. Muy bien, voy a compartir el pan, ¿no? Entonces, claro, no importa ese compartir, podría ser, no importa, 90% para mí y 10% para todititos ustedes que se lo reparto. O ya comparto mitad y mitad, ¿no? Voy evolucionando. Aún allí, fíjense ustedes, fue muy difícil de evolucionar la sociedad, porque el reconocimiento del otro hace que yo entienda que los derechos tienen funciones sociales, pero eso nos lleva a la pregunta, ¿por qué debe existir la ética judicial? La ética en realidad judicial es solamente una partícula de una ética más grande que es la ética pública. Cuando una autoridad es elegida o designada, su obligación ya no es comerse el pan de la edad primitiva, no son derechos liberales, sino que tiene que reconocer al otro. Y por eso San Pablo dice, ¿y cuál será la máxima edad? La edad deontológica. Misma escena, el pan, el mismo pan. Pero ahora imaginemos al personaje de San Pablo. ¿Cuál es el personaje de San Pablo? La madre. ¿Qué haría la madre con ese pan si tiene enfrente a sus hijos? Se lo come ella sola, lo reparte, y ella también se come algo. Capaz que no, capaz que entrega todo el pan para todos y se queda sin nada. Bueno, pues ese nivel de ética es el que necesita tener todo aquel que desempeña una función pública. Tiene que olvidarse que el primero en comer es él, porque tendrá que aprender que los primeros en comer son todos los demás, y solo si sobrara, le toca a él. Oye, yo no quiero eso, perfecto, ahí están las puertas, vete, porque la función pública es para los que quieren entender que los demás, el bien de los demás es su felicidad, el bien común de los demás es la felicidad, y esa felicidad nos colmaría la felicidad de todos. Kant lo ubicaba como imperativos y nos llevaba eso a una integridad kantiana, ¿no? Y para mí solamente empezar por allí sería magnífico. Fíjense ustedes, no hagas a otro aquello que no quieres que hagan contigo. Claro, en las palabras kantianas, actúa en la vida como si aquello que guía la máxima de tu ser fuera al mismo tiempo la máxima de todos. Pero más sencillo, no hagas a otro aquello que no quieres que hagan contigo, ¿no? Entonces imagínense, en España hay un proyecto, yo no sé si eso le haría bien o no al Perú, pero hay un proyecto en todo caso en España en donde a los jueces, antes de ser jueces, los encierran en una cárcel durante, especialmente a los jueces penales, los encierran en una cárcel por un mes. Y solo al que puede pasar esa prueba le entregan su cinta de juez. Yo no sé si acá en el Perú podría pasar eso, porque capaz que salen, más bien, no, ya no salgo, aquí me quedo, ¿no? Pero... Y bueno, hemos llenado los códigos con estas máximas, no está mal, pero siempre que recuerden que eso genera la ambigüedad del código, ¿ya? Eso genera la ambigüedad del código. La ambigüedad del código es que son imposiciones
y las imposiciones de los demás, por más que vengan en la ley del Código de Ética de la Función Pública, son heterónomas. Y mientras yo no esté convencido de que esos valores son valiosos, ese código será para mí letra, simplemente letra, como dice el profesor Ricardo Guastini, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre una norma y una ley? Yo lo voy a traducir, lo he escrito en italiano, lo voy a traducir hacia lo bestia con un ejemplo mío. Imaginen ustedes la Constitución, que es común a todos, porque capaz aquí hay civilistas, laboralistas, penalistas, comercialistas, en fin, ¿no? Pero tomemos la Constitución, que es transversal a todos. La Constitución tiene 219 artículos, si quieren ustedes 206 originales, y las otras que le han ido acomodando, 7A, 25A, etcétera. Ya. Pero quedémonos con lo original, tiene 206 artículos. Les voy a pedir que pongan imaginariamente un check a cada uno de los artículos que ustedes ya hubieran aplicado a día de hoy. ¿Alguno me podría decir, yo ya apliqué 206 artículos? Por ejemplo, yo el artículo 101 no me llama la atención, eso es para ser presidente de la República, ¿no? Además, con los últimos ejemplos ya más bien, más que un mérito, parece un demérito, ¿no? En la última historia de las últimas 2 décadas. Y por eso no significa ley el que esté mandado, o mejor, eso es ley, pero la norma en cambio es el condicionante de conducta de mi vida, lo que condiciona mi vida, lo que hago yo aun cuando no exista nada que se me imponga. Este ejemplo nos ayudaría, ¿ya? Acabas de llegar de almorzar y encuentras a tu colega de trabajo destruyendo un expediente. En ese momento no lo consideras, pero cuando empiezan a hacer preguntas te das cuenta que se trata del expediente más importante y complicado que había en la oficina. Ese día tu colega te dijo, no digas nada, por favor. Pero cuando empezaron a pasar los días, los jefes empezaron a preguntar, hasta que te citan a la oficina de Roberto, ¿no? Y dice, a ver, ¿qué pasó acá con ese expediente? Si ese expediente no aparece, todos los contratos se van. Entonces, ¿qué opciones tenemos? ¿Mentir y esperar que no se enteren? ¿Decir la verdad y ser señalado como delatora o soplón? ¿O decir una respuesta para el público? Sí, te voy a decir la verdad por mi madrecita. Pero en el fondo tú sabes que puedes decir cualquier cosa, total, ¿quién se va a enterar? ¿O tenemos alguna otra opción? Hay 2 respuestas a este problema. Por cierto, el problema es de Kant, ¿no? Solo que lo he acomodado un poco en su traducción. Kant decía, tienes 2 opciones. Vienen los nazis, tú estás escondiendo una familia de judíos en tu casa. Vienen los nazis, te tocan la puerta. Usted tiene judíos encerrados ahí. Tienes 2 opciones. No, aquí no hay judíos, ¿no? Es más, que mueran los judíos. O la otra, ¿no? Sí, están al fondo a la derecha. En realidad Kant respondía, bueno, si mientes no te vas a salvar, porque como descubran que has mentido te matarán y matarán a tus judíos que están escondiendo. Y si dices la verdad, van a matar a tus judíos y probablemente te maten a ti. Pero ¿sabes cuál de esas 2 respuestas es la mejor? Bueno, la respuesta se las voy a dejar para que ustedes la piensen y solo les consideraré una frase de la profesora chilena Concepción Arenal Aponte, una
activista, profesora chilena, no es tan culpable el que desconoce un deber, sino el que lo acepta, pero lo pisa. Ponernos valores en la vida y respetar es difícil, pero es más difícil que nosotros podamos remontar más allá de eso. Pero sí les puedo decir una cosa: la única libertad que vale es aquella que trasciende a ti mismo, aquella que es capaz de mirar que el servicio público, que la justicia es más de un aprovecharme de mi cargo o ser yo o tener poder. Sé que el estereotipo nos lleva a eso, somos tan pocos para una población que exige tanto y por eso nos creemos lo máximo, pero en realidad todo aquel que quiere tener un servicio público debe darse cuenta de eso. Su voluntad tiene que empequeñecerla para que la felicidad de todos se engrandezca. Muchas gracias. Ha sido la disertación del doctor Manuel Estuardo Luján Túpez. Vamos a pasar a la ronda de preguntas de manera ordenada. Señores jueces, juezas, pueden levantar la mano. La disertación se denominó la ética judicial. ¿Le alcanzan el micrófono, por favor, al doctor? Nos indica su nombre y la ODAN a la que representa. Adelante, doctor. Muchas gracias. Jusimaita Barreto, ODAN, Madre de Dios. Doctor, quisiera saber, por favor, a su parecer, ¿cuál es el límite de la ética? Gracias. El doctor va a recepcionar todas las inquietudes, las preguntas del auditorio y al final contesta todas. ¿Otra intervención? ¿Sí? ¿Estuviera? Por favor, el micrófono al doctor Percy David. Buenas tardes, David Quispe Alzavirca, responsable de la unidad de sanción y apelación. Doctor Manuel, muchas gracias por su disertación. Veo ahí, doctor, cuando habló del caso de España, no entendí bien si era un proyecto o era algo que se está haciendo, esto de un encarcelamiento por un espacio de 30 días antes de ejercer la función. Sobre este punto, lo que usted habló acerca de que la ética es autonomía y los códigos son heterónomos, entonces hacer un código de ética judicial o un código de la función pública, en realidad para promover la ética muy poco lo hace, porque en el fondo es autonomía. Entonces la autonomía tiene que ver con un espacio, pues, en la que uno se hace las preguntas fundamentales, ¿no?, del sentido, ¿no? Yo creo que de ahí surgen las grandes respuestas éticas, el gran compromiso que uno tiene con su vida, ¿no? Y lamentablemente estamos en una sociedad en la que estamos muy presionados por todos lados, ¿no? Y casi no hay tiempo, ¿no? Pertenecemos a varios grupos de WhatsApp, tenemos que responder tenemos que estar actualizados en todo, y tenemos nuestros expedientes, tenemos nuestra vida familiar, y el escaso tiempo que tenemos es para estar con nuestros familiares, etcétera, etcétera. Entonces, no hay tiempo. Y estas preguntas por el sentido, ¿no?, de donde surge, pues, el compromiso ético, ¿no?, el sentido de la vida, el sentido del para qué, el sentido del por qué, el agradecimiento del misterio de estar vivos. Porque, como usted muy bien lo subrayó, la vida es un don. No hemos hecho algo para estar vivos, estamos vivos, como un don, una gracia. Entonces, tener tiempo para hacer eso, para descubrir o redescubrir el sentido, para estar agradecidos, y al mismo tiempo para trascender en un legado histórico, ¿no?,
no deberíamos tener un espacio, ¿no? Como una medida preventiva, de repente pensando en esta función preventiva que tiene la Autoridad Nacional de Control, no de repente pensar un poco en serio eso de los 30 días, no digamos de un encarcelamiento, sino de repente no 30, sino 2 días, 3 días, de pensar sobre el sentido, ¿no? O sea, hacer como una propuesta, me acuerdo que hacíamos, era como un retiro espiritual, pero no por el sentido, no confesional, ¿no? Un retiro espiritual no confesional, un retiro por el sentido de agradecimiento y por el sentido del legado que dejamos nosotros en nuestra función. ¿Qué le parece? Adelante. ¿Sí? Si no, hablaré más fuerte. Muy bien. A ver, decía que hubiera otra pregunta, pero quería contestar estas dos porque sí me parece importante, tanto la pregunta que hacía sobre el límite de la ética, cuanto la diferencia que enfatizaba era sobre una ética ideal y una ética real. Entonces empezaré por lo que es más fácil de contestar, ¿no? Vamos a ver. Es verdad que nosotros tenemos que administrar un código de ética que es heterónomo, que lo ideal es, estoy plenamente de acuerdo con usted, doctor Percy, que nosotros deberíamos alcanzar ese nivel solos, que nadie nos tendría que decir, oiga, usted compórtese de esta manera, vaya por este lado, ¿no? Iba a decir, tan difícil es caminar derecho, pero esa es una frase que ya la usaron, entonces no la voy a decir. Pero es eso, ¿no? Esa sí sería la ética ideal, que nadie me necesite decir. Pero fíjense ustedes, a ustedes les ha tocado el compromiso nacional de administrar la ética real. ¿Qué significa eso? Voy a tomar un valor, nada más, uno: responsabilidad, o mejor otro que es más simple, puntualidad, ¿correcto? Puntualidad. ¿Ok? Eso es medible para empezar. Para empezar, todos los valores son medibles según Foucault. Nada más algunos son más difíciles de medir y otros menos difíciles, pero todos son medibles. Entonces, la puntualidad significa que yo te voy a sancionar cuando no eres puntual, no por una razón ética. Tiene contenido ético, pero no por una razón ética, sino por una razón legal. La ley manda que seas puntual, no lo eres, luego te voy a sancionar por infringir ese deber. Ese deber tiene contenido ético, por supuesto que tiene contenido ético, pero eso se llama ética real y esa es la ética que les toca a ustedes. Que deberíamos poder tener una ética ideal en la que no se necesite que te sancionen, sino que actúes por ti porque es así que debe ser, correcto, pero bueno, a nosotros nos ha tocado este nivel sin descuidar lo otro, y por eso en el lado preventivo es necesario que vayan contagiando con capacitaciones que sensibilicen de que nadie te debería decir, oye, llega puntual, sino que lo hagas porque eso es lo que te corresponde hacer, ¿correcto? Bien. Y con relación al límite de la ética, uno mismo, doctor, pero es por eso dije la pregunta más difícil para el final. Y de hecho, miren ustedes cómo tiene sabiduría Aristóteles, ¿no? Las preguntas más difíciles son cortitas, pero son las más difíciles de contestar. Y la única frase que encuentro es la de José Ingenieros en sus Fuerzas Morales. El hombre moral, ¿ya?, hace lo que dice, dice lo que piensa y piensa como quiere. Ese es su límite. El hombre moral hace lo que dice. Si yo digo algo, fíjense ustedes cuánto bien le haría al país que todas las personas, no hablemos de los políticos, ¿no?, pero que todas las personas pudieran cumplir lo que dicen. Cuando
menos que no sean sinvergüenzas y por lo menos nos dijeran, oye, yo no pude cumplir, pero fue por esto, ¿no? Entonces, pero para alcanzar eso, para que yo pueda pensar como sea, que lo que sea que pienso lo digo y que lo que lo digo lo hago, no puedo ser un loco o un irracional, porque imaginen ustedes, yo pienso cualquier barbaridad y cualquier disparate digo, y entonces voy a hacer cualquier zarrazanería. No va por ahí. Espero haberles contestado. Si tenemos alguna otra intervención, adelante. Buenas tardes, doctor Luján. Julio Tejada. Formule su pregunta, doctor, por favor. Estamos de acuerdo con la postura de que nunca se debe poner el valor material por encima del valor humano. Y esa es una expresión muy kantiana, así como también que la dignidad es la unión de todos los derechos fundamentales, de tal forma que si nosotros medíamos uno solo, ya no podemos hablar de dignidad. En esa línea, ¿cuál son los principales retos que se formulan la ética actual en el sistema de justicia? Y uno más directo, discúlpeme el atrevimiento, si la Corte Suprema actual del Perú ha asumido las exigencias éticas que necesitamos como nómina al servicio de justicia. Gracias. Otra pregunta, por favor, si hubiera. Alcance el micrófono a la doctora de la Piedra. Se indica su nombre y a la ODAN que representa, por favor, doctora. Gracias. Hilda Piedra, de la Corte de Lima Sur. Señor ponente, una preocupación siempre yo tengo pendiente. Nosotros como jefes de ODENMAS presidimos lo que son las comisiones del concurso de jueces supernumerarios. Esa función a nosotros nos permite encontrarnos con el dilema de elegir lo mejor para que la justicia funcione bien. Pero ese dilema es un poco complicado afrontarlo, porque seguimos los métodos de los concursos tradicionales, de cartones, diplomas, examen escrito. Entonces yo siempre me pregunto, ¿qué tipo de evaluación o qué criterios hay que aplicar en los concursos para poder distinguir a una persona con ética de una persona con no ética? Porque la verdad que en la práctica, yo tengo ya más de 40 años en la judicatura y a veces personas que parecen con ética nos han dado sorpresas y decepciones, ¿no? Entonces, yo siempre digo, ¿qué deberíamos nosotros como país implementar en estos concursos? No solamente para supernumerarios, sino también a nivel de junta, de tal manera que se pueda un poco definir si esta persona tiene o no los valores suficientes para ser un buen juez. No sé si habrá a nivel comparativo métodos, evaluaciones especiales, o si es un tema que todavía sigue siendo sin solucionarse, averiguar quién es la persona, ¿no? Porque hay un refrán que siempre se dice, no se ven caras pero no corazones. Entonces eso a veces nos trae a nosotros muchas sorpresas dentro de la institución, y yo creo que ese factor un poco que no se afronta y no se soluciona. Quisiera saber si usted como ponente y especialista en el tema nos puede dar algún alcance. Gracias. Efectivamente, la ética actual nos enfrenta al problema siguiente, ¿ya? El estereotipo ha vencido al valor. Por eso algunos teóricos actuales, por ejemplo Gargarella, el argentino, dice, este es el mundo del disvalor. Y es que es muy difícil, por eso usted ha dado la palabra mágica. Yo pienso que conjugar la palabra dignidad con todo aquello que ustedes consideran valioso, esa es la respuesta para mí. No sé si la respuesta única, pero es la respuesta más cercana. Si ustedes pueden decir, con este acto se hace algo digno, pero no digno para mí, sino digno para la persona a la que estoy haciéndolo o a la que le permito hacerlo, entonces sí, ok. ¿Ah? Pero
de otro lado sí, un poco más complicado, porque claro, si ese mundo es el que nos ha subyugado, por ejemplo, solo muy cortito, el éxito. ¿Cómo medimos el éxito hoy día? Lamentablemente lo medimos que tengo que tener un vehículo, y si es de marca y de alta gama mejor, que debo vivir en una zona particular, que debo tener tantos hijos, que debo... Y realmente eso es lo más valioso que podemos tener en dignidad. O sea, a mí, ¿no? Yo me acuerdo mucho de mi abuelo cuando yo era niño, le decía, abuelo, ¿y qué regalo te gustaría? Y a mí me encantaba su respuesta. Me decía, con un beso tuyo suficiente, hijo. Gandhi lo decía de otra manera, ¿no? Me he dado cuenta que necesito poco, y que lo poco que necesito, lo necesito poco. Entonces eso es el reto mayor, o sea, cómo hacer que nuestros valores se acerquen más a la dignidad y se alejen menos pues de lo materializado, de lo cosificado, de lo estereotipo. La Corte Suprema ha asumido, bueno, todavía estamos en el trabajo de la ética real. Después de la, entre comillas, digamos, no me sale un adjetivo que no sea grosero, así que no le voy a poner un adjetivo. Después de este grupo de los cuellos blancos, la Corte Suprema asumió un reto que se llama ISO de integridad 30007. Es igual una certificación y es igual una evaluación externa que nos hace. Solamente la tienen 2 salas por ahora, pero porque son piloto, pero la idea es que vaya a todas las salas de la Corte Suprema. ¿Y qué se mide ahí, por ejemplo? Es integridad de alto nivel. Los privados lo llaman disclaimer y le llaman también compliance, ¿ya? Pero es ética real, lamentablemente es ética real. Pero por ejemplo, ¿ya? Yo no puedo tener una multa por pasarme una luz roja. Eso no es una infracción, por si acaso, disciplinaria. No lo van a encontrar ustedes ni en la ley de carrera judicial ni en los códigos de ética. Pero ese es mi compromiso de integridad. Y como ese hay otros más. Por ejemplo, yo no puedo llegar tarde. Yo no puedo dejar un expediente sin leerlo y sin emitir una decisión en el día que me corresponde. Es difícil, porque con la carga que tenemos es recontra difícil, pero nos evalúan de eso. Y si un mes no lo cumplimos, entonces nos llega una nota roja y nos dice, ustedes no lo han cumplido, le voy a dar 15 días para que lo cumpla. Tenemos que cumplirlo dentro de los 15 días y así. A eso se llama. Igual en las vidas privadas, ¿no? Es la ética real, la real ética. Le dice, por ejemplo, aquí todos los socios vamos a pagar nuestros impuestos. O más todavía, por ejemplo, una cosa que me pareció muy sencilla, ¿no? Muy sencilla. A partir de la fecha, yo no voy a consumir nada que no tenga un comprobante de pago de vuelta. También es difícil, porque quiero comprarme un chicle al aseo, quiero lustrarme los zapatos ahí en la esquina, aquí en la esquina, no te da comprobante, ¿qué te haces? Caballero, nomás, tengo que comprar mi esponjita y mi pasta de betún y ya no tengo manera de cumplir, pero eso es el nivel. Eso se ha hecho. La idea es que eso va a ser para todo el Perú, pero la Corte Suprema ha querido empezar por ahí. No crea que nunca tenemos meses de todas tarjetas verdes, ni yo no he tenido meses de todas tarjetas. El máximo que he llegado es a, creo que han sido 6 meses de tarjetas verdes. Tarjeta verde es cuando no has pasado ninguno de esos. Son como 300 reglas. A veces se me pasa, por ejemplo, a veces no saludo un saludo, perdón, no contesto un saludo, a veces no digo las gracias, todo eso va al buzón. Este maldito juez supremo no me ha dado las gracias por un papel que le di. Ya está, ¿qué voy a hacer? ¿No? Ya, y con los supernumerarios, pues vamos a ver,
no hay una experiencia extranjera porque esa es una novedad nuestra, o sea, eso es un invento nuestro. En todo el mundo es cooptación, o sea, no existen jueces de suplencia. Todos los jueces son titulares y están donde deben estar. Pero lamentablemente nosotros, como tenemos 0.6 por cada 6.000 habitantes, pues siempre vamos a tener este problema. ¿Cómo elegir la ética? Bueno, ese sí, yo lo haría como lo hacemos en casa. Yo empezaría a pedir menos cartones y diplomas y eso, y diría, ok, tú te presentas para ser ¿quieres ser supernumerario? Ok, vas a ser evaluado por mí, que soy la comisión. ¿Y cómo me va a evaluar usted? Bueno, por un mes voy a ir a donde usted trabaja y todos los días preguntaré a alguien diferente cómo se porta usted. A cabo de un mes, no es que voy a tener el perfil ético de este sujeto, pero una pista tendré que me dará un indicio y yo los evaluaría así. Muchas gracias. Gracias a usted, señor doctor Manuel Estuardo Luján Túpez. Cordialmente invito a los integrantes de la mesa de honor, por favor, pasen al frente. Señoras y señores, en este momento el doctor Roberto Palacios Brandt, jefe nacional de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, hace entrega de un certificado al doctor Manuel Estuardo Luján Túpez, juez supremo titular de la Corte Suprema de Justicia de la República, quien esta tarde expuso la ética judicial. En nombre de los presentes, gracias a usted, doctor. Gracias. Se retira de este recinto. Lo acompaña el doctor Roberto Palacios Brandt. Vamos a continuar con el